¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a tu programa Mundo Universitario. Este programa que transmitimos a través del 89.5 de FM desde la Unidad Torreón de la Universidad Autónoma de Coahuila. Bienvenidos a tu programa Mundo Universitario. A partir pues, de este miércoles vamos a estar transmitiendo la hora de Mundo Universitario de 12 a 1. Yo creo que nos pusieron un reto muy grande porque pues vamos a competir más con otras audiencias, ¿no? Ya sabe usted, nos va a escuchar a partir de hoy miércoles a las de 12 a 1 del mediodía. Vamos a estar con ustedes y saludamos en los controles a Noé Santoyo, que como siempre muy puntual trabajando ahí para que esto salga muy bien. Por eso es importante cuando vemos o realizamos un curso de oratoria aprender no únicamente a la expresión exclusivamente, sino a la fuerza que lleva cada palabra que dices. Ese es lo importante. Cuando aterriza esa palabra en el otro, en el que te escucha, en el que está pendiente, pues tiene efectos importantes de desacuerdo, si tú quieres, de rechazo, si tú quieres, pero cuando hay congruencia en lo positivo, pues recibes apoyo, recibes felicitaciones, enseñas, porque esa es tu vocación. Entonces, si los oradores buenos se dedican a esto, oye, pues van a componer a la humanidad, ¿verdad? Porque nos vamos a llenar de buenas cosas en todos lados. Aprendemos a debatir. Y la pregunta será, bueno, ¿para qué queremos debatir? Lo mejor. Debatir para convencer a los demás o que nuestras ideas están mejor, o en el aspecto ya más de confrontación, que está equivocado, pero hay que argumentarlo, y argumentarlo con razones, basarse en ejemplos prácticos y, si es necesario, hasta científicos, para que no te digan que inventaste, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué se requiere? Algo que debe tener el orador: cultura general. ¿Qué significa tener cultura general? La cultura general no es otra cosa más que tener un gran acervo de temas diversos. Ese es el asunto, la cultura general. ¿Y eso cómo se logra? Leyendo. ¿Qué significa entonces? Que hay que ser amigo de los libros. Ese es el asunto. La única manera de acrecentar tu acervo cultural es andar en cursos, es andar en talleres, es andar en conferencias, libros muy buenos y gratis. Y ahora te los ponen a disposición gratis. Es una maravilla eso. Y si te vas al aspecto de los primeros pensadores, pues los de ahorita todavía están debatiendo lo que los primeros dijeron, ¿verdad? Entonces, te vas a esos libros, ¿verdad? Hay muchos libros muy interesantes. Por ejemplo, si tú quieres leer un libro interesante de este tipo, léete un libro que está gratis además en la red, que se llama Curso de Oratoria, precisamente de Dale Carnegie. El acervo cultural, la única forma de obtenerlo es leyendo. Y ya como oradores nosotros, si tenemos oportunidad de hacer labor para que la gente que está en nuestro entorno, que a lo mejor no soy instructor, pero tengo mucha oportunidad de platicar con mucha gente, pues ahí está la oportunidad de convencerlos que lean, de convencerlos que vayan a cursos, de convencerlos que vayan a conferencias. Hay muchas conferencias que sean gratis en muchos lados, pues esas conferencias las podemos fácilmente llevar también, ¿no? Entonces, pues es la otra característica que debe tener el orador: un gran acervo cultural. Entonces, la única manera de tener también argumentos, como decíamos al principio de las características del debate, es saber debatir.
Y para debatir hay que tener facilidad de palabra, y para debatir hay que tener mucha cultura, porque nos vamos a basar precisamente en eso, en convencer a los otros que están equivocados. Si tú no estás de acuerdo, por ejemplo, algo que esté de moda ahorita, con la, vamos a decir, la política del actual gobierno, si quieres convencer a alguien de que está mal, debes buscar, debes investigar, ¿por qué dices tú que está mal? Y fortalecer tu posición y darles datos a los otros. Mira, tú no sabes que si gastó tanto en esto, o tú no sabes que han muerto tantas personas de esto, por falta de medicamento, por falta de atención. O a lo mejor dices, no, yo estoy de acuerdo con el actual gobierno que esté dándole lana a los jóvenes que quieren estudiar. Ah, qué bueno, pues que le den lana, qué bueno, ¿verdad? Para que estudien, pero también deben checar que esa lana se está utilizando para lo que se le están dando. Pero tú tendrás, para bien o para mal, si vas a defender una causa, empaparte, para que tu participación, que debe ser esta, por eso vienes a un curso de oratorio, precisamente aterrice bien y se sepa a dónde vas, ¿verdad? Ese es el asunto. Y vas a tener seguidores, porque siempre que hay una participación de alguien que se pone enfrente de los demás, o simplemente que vierte una opinión, si es acertada, va a haber quien la reciba bien. Y oye, qué interesante lo que tú dijiste. ¿Cuándo nos juntamos para ver qué hacemos? Bueno, ahí ya salen otras oportunidades de otra cosa, ¿no? La retórica son reglas o son los principios que se refieren al arte de hablar o de escribir de forma elegante y con corrección, con el fin de deleitar, conmover y persuadir. Cuando un personaje, cuando una persona habla en público y lo hace con estas características, ¿qué es lo primero que dice la gente, los demás? ¿Qué es lo primero que dicen los demás? Oye, qué bonita retórica. Si quieren ser elegantes, ¿no? No decir simplemente, oye, qué buen orador. Entonces, pero la retórica debe llevar sus reglas. Por ejemplo, si nosotros queremos hablar de la educación privada o de la educación pública, pues tenemos que saber las características de cada una de ellas, con el objeto de que podamos debatir con argumentos convincentes. Es la disciplina para llevar y para aprender las técnicas que vamos a practicar. Vamos a practicar aquí técnicas de respiración, es muy importante, porque el estar hablando de una perolata, como yo estoy aquí, hable, pues puede ser que llegue un momento en que me voy a cansar. ¿Qué hay que hacer para no cansarse, por ejemplo? Como lo hace, por ejemplo, el que pone música en las estaciones de radio, pues eso se le pasa a todo dar, porque habla un ratito y pone una canción, habla otro ratito y pone otra canción. Pero hay programas donde son hablados los programas. Entonces tiene que tener una técnica el locutor para no cansarse. Porque a los 10, 15 minutos, si no sabes emplear las técnicas, ya no tienes voz. La oratoria forense, se lo voy a mencionar para que lo conozcan. Según el diccionario de Derecho Usual de Guillermo Cabanelas, oratoria forense es la exigida práctica ante los tribunales de justicia, en las audiencias en que está lista para sentencia la causa, las partes o con mayor frecuencia sus letrados, donde se resume ante un juez o magistrados los hechos, las pruebas, etcétera, etcétera. Entonces decíamos que vamos a entrar a la oratoria política, que no es otra cosa más que el arte de hablar con elocuencia en sedes parlamentarias con la finalidad de persuadir, convencer y en los debates de carácter legislativo conformar una voluntad
que devendrá en ley o leyes y que ha de realizarse conforme a las reglas de la oración del debate reglamentario en el Parlamento. Pues debate parlamentario, como quieran llamarle, ¿no? Aquí lo interesante es que esta oratoria política también se lleva en los partidos políticos, también se lleva en las asociaciones políticas y también se lleva en una organización que tiene, pues se llaman APN, las Asociaciones Políticas Nacionales, que se registran ante el INE también, ¿no? Es lamentable, pero pasa porque quienes sí saben, o sea, nosotros como periodistas a lo mejor, como pues conductores de radio, pues hacemos crítica, ¿no? Porque los vemos con frecuencia. Pero el común de la sociedad que está en casa, que va al trabajo, también nosotros vamos al trabajo, por supuesto, pero el oficio, la tendencia nuestra es a estar pendiente de lo que está pasando. Y hay mucho talento ahí en la casa, en el taller, en la oficina, mucho talento, pero que no participa en política. Es decir, ¿cómo podemos definir de una manera sencilla la política o la democracia de la política o la política democrática? Es participar. Exacto. Es participar. Es decir, si no hay participación del ciudadano, los poquitos que hay en el partido político, los poquitos que hay en el PRI, en el PAN, ellos van a poder ponerse de acuerdo. Y tú como ciudadano, o yo como ciudadano, no me voy a dar cuenta, porque no estoy participando. Ese es el problema, que a veces la apatía, aún con nuestro gran talento, o con los talentos que hay allí, nadie sabe lo que pasa en la intimidad de una oficina, ¿verdad? O en la intimidad de un taller, es decir, en los medios laborales, o en la casa. Allí hay mucho talento. México tiene mucha gente talentosa, pero no participa en política. Es muy simple. Díganme ustedes, cuándo, y hay muy pocas veces, ¿cuántas veces rebasamos la participación del padrón electoral arriba del 50%? Muy poquitas veces. El mexicano necesita participar en política, no andar dividiendo, eso es otra cosa. Yo hablo de políticos que manejan conceptos, que tienen argumentos pesados, que traen propuestas viables, realizables, de ese tipo de políticos, y los puede haber en cualquier lado, entre los sindicatos, entre todo lo que son las fuerzas intermedias. Y lo señalo de esta manera. ¿Cuáles son las fuerzas intermedias en un país? Son los sindicatos. En las familias, son las cámaras empresariales, por señalar tres aspectos importantes. Lo que son las sociedades intermedias. Habrá más que pertenecen a esas sociedades intermedias. Pero si nosotros concebimos como sociedad intermedia a la familia, que es un sector muy importante de la población, todo ello, las empresas y los sindicatos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del poder más grande que puede tener una nación. Y ese poder más grande entre empresarios, sindicatos y familia, que si tú los manejas de una manera transversal, estamos prácticamente ligando a toda la nación, estamos haciendo una red con toda la nación, pero no hay participación en las decisiones políticas. No están participando en la política. Ese es el problema. Si quieren ustedes agréguenle al sector religioso, a las universidades. O sea, ¿qué están haciendo? ¿Qué estamos haciendo?
nos estamos organizando políticamente a través de los partidos, pero ya dijimos cómo está la participación. Vayan ustedes a un partido político, ahorita está vacío. Vayan al que quieran, está vacío. ¿Por qué? Porque nomás se manejan en las elecciones, nomás salen en las elecciones y nomás sus grupos. Ese es el asunto. Los que se van quedando son los que van haciendo carrera. Y a veces eso se hace de un lado porque viene el hijo de alguien que ya fue diputado, senador, y son clases. Esto nos debe servir también para motivar a la participación política o a nuestra familia. Oye, ¿cómo voy a reclamarle yo al alcalde porque el pavimento enfrente de mi casa no sirve si ni siquiera voy a votar? En cambio, si yo voté, participé, puedo decirle, oiga señor, yo voté. No, y además voté por ti. Y mira cómo me tienes en la calle. No hubieras dicho para no votar. Exactamente. No, para votar por el otro. Sí, Que para no les no, duele. bueno, no vota por ti. Sí, pues, para votar por el otro, eso les duele más. ¿Verdad? Entonces, sí es muy importante buscar la participación y hacernos valer. Algo que debe ser reflexivo siempre es que el gobierno es puesto por el pueblo. Bien dicho lo traen de moda ahora. El pueblo es el que elige su gobierno. Pero no únicamente lo elige, lo mantiene. Exacto. Ese es el detalle. Que tú eres el patrón del gobierno y resulta que no le mandas, y resulta que no le exiges, y resulta que lo dejas hacer lo que le da la gana. Ahí se gastaron casi 80 millones de dólares nomás por cambiar un aeropuerto para otro lado. Se perdieron, eso se fueron a otro lado. Tu dinero, mi dinero, tu. Entonces, tú eres quien manda y el gobierno es quien obedece. Cuando nosotros decimos el primer mandatario de la nación, el que está más arriba, el primer mandatario de la nación, ¿por qué le decimos primer mandatario? El mandatario es el que obedece, es el mandado por el pueblo. ¿Quién lo puso? El voto. ¿Quién lo emite? El pueblo, el ciudadano. Entonces, nos quieren hacer confundir, que nos confundamos con ciudadano y con pueblo. Los ciudadanos somos todos. Que tengamos de 18 años para arriba. Dice la Constitución que somos ciudadanos a partir de que tenemos derecho a voto. Ya somos ciudadanos. Pero somos los que podemos o tenemos la capacidad de elegir. Por eso hay que participar. Y si participamos, pues podemos exigir. ¿A quién le vamos a exigir? El que le estamos mandando. ¿Por qué mandamos a nuestros hijos en la casa? Porque los mantenemos. Por eso los mandamos. Entonces, más claro mi edad, ¿no? Ese es el asunto. Y son argumentos que debemos conocer, que debemos compartir. La oratoria artística, para no brincarme la empresarial, porque está muy interesante. La oratoria artística se refiere al arte de crear todo lo posible con la voz. Por eso es más focalizada la oratoria artística, porque utilizamos la voz. Y es muy difícil, porque ya pasaron aquellos tiempos de cine mudo, ¿se acuerdan? Que utilizábamos expresión corporal. Pero ahora la oratoria artística es indispensable en el uso de la voz. Hay un problema muy serio ahí que vamos a estar tocando a través del curso. Yo creo que el curso trae intrínsecamente dentro sus tripas, por decirlo así, trae dentro de sus tripas precisamente la reflexión sobre mejorar en ese aspecto. Es decir, hay, repito, mucha gente con talento en nuestro país, en las familias, hay mucha gente, jovencitos, pero andan distraídos.
esa distracción tampoco es espontánea, es una distracción producto de que a lo mejor nosotros como padres de familia no tenemos la imaginación para meterlos a un aspecto más productivo, un aspecto más motivacional, un aspecto más creativo, y están en la tele, y están en el internet, y esos espacios, que son muchos los espacios de tiempo sin hacer nada y estar a través del internet en cosas que no le benefician a la juventud, pues ahí se está perdiendo, a lo mejor, lo voy a decir con mucho dolor, a lo mejor estamos perdiendo generaciones. Y aguas con esto porque cada vez van a ser menos los que decidan lo que se debe hacer como una nación como México, porque lo van a decidir cada vez menos personas hasta llegar a que solamente uno haga lo que le dé la gana con el país. Aguas con esto porque es muy peligroso. Ahí vemos personajes que hacen teatro, personajes que hacen cine, que hacen televisión, lo que tú mencionabas. Busca crear belleza con la voz, estableciendo una conexión o vinculación con los oyentes. Ese es el asunto de la oratoria artística. La oratoria artística tiene como un denominador la voz. Ese es el detalle. Déjenme les presumo de contarle. Su hermana, tuve la oportunidad de conocerla, nos tratamos mucho tiempo, todavía nos ensayamos, y me regaló los discos que grabó Cortana. Yo los tengo, todos los tengo. Bueno, al menos ella me dijo que eran todos, ¿no? Me regresó como tres o cuatro. Eso también lo vamos a ver en el curso, el cuidado de la voz, el cuidado de la garganta, todo eso lo vamos a ver, porque todo eso es muy interesante. Y vamos a ir menos al médico, van a ver con esto. Entonces, la voz era lo que yo trataba de decirle a aquella maestra de canto que vino a un programa de Radio Universidad que yo entrevisté, de decirle que la voz es la herramienta para hacer la mejor canción, la mejor melodía que quieras. Es la voz. Claro, los desentonados no podemos hacer eso, ¿no? Pero quien estudia para eso, la voz es el mejor instrumento musical, si tú quieres. Y si pensamos nosotros un poquito en ese instrumento musical, podemos hacer maravillas. Si nos preocupamos en dar, en ser agradables para los demás, con la voz. Esa es una parte. Y luego la otra, la voz acompañada de cosas bonitas, productivas, positivas que digamos a través de nuestra voz. Si tenemos una voz que si no la tenemos educada para una cosa, la podemos educar. Podemos hacer, hay quien dice, yo quiero tener la voz más grave, pues se puede practicar y lo puedes lograr con técnicas de oratoria, lo puedes hacer. Pero esa es una oportunidad que tenemos de conocer más hacia adentro de nosotros mismos. Es decir, cuando yo digo, en México hay mucho talento, estoy diciendo que la gente no quiere sacar su talento y lo tiene escondido y ahí dormido y ahí está. Yo recuerdo algunas conferencias hace algunos años que decían que el hombre es el ser más inteligente, que puede generar grandes cosas y que usa únicamente el 1% de su inteligencia. Oye, eso es preocupante. Vamos usando de más, pero hay que entrenarnos para ello. Fíjense, andaba yo por ahí en el mercado y llegué a preguntar por un cinturón y resulta que ahí venden unos aceites para masajes y te sirven también para el cuidado de ciertas pieles, ¿no? Y hay de diferentes. Había para masajes. Entonces, preguntándoles a ellos, me dijeron, este es muy bueno para masajes y también
existen para alimentar, ayudar al cerebro a reconstruir neuronas. Pues venden el aceite de coco, que es muy bueno para esas cosas, pero lo sabemos. Es decir, necesitamos aculturarnos mucho acerca de qué es lo que nos puede a nosotros ayudar. Si ya sabemos que en el momento en que nos extraen o nacemos o se da el alumbramiento y perdemos esa conexión con nuestra madre, ya nosotros nos podemos contaminar, y si no trabajamos en nuestra superación, pues nos contaminamos más. Y una de las contaminaciones más duras que hay es la ignorancia. Ese es el problema, la ignorancia. Pero talento en México hay, y hay mucho. En fin, entonces la voz es una maravilla, como lo dice el cuento de Esopo. También se utiliza mucho para persuadir, lo que decíamos que se usa mucho en la política esta, para lograr el cumplimiento de los fines y objetivos empresariales. ¿Dónde nos vemos con mayor frecuencia? En reuniones de banqueros, en reuniones de empresarios, obviamente, comerciantes, hombres de negocios, esas convenciones que hacen seguido, que salen muy caras, por cierto, que hacen los empresarios en México, en el Trade Center, ¿no? Se reúnen frecuentemente ellos, donde están los señores de los ¿cómo se llaman? Estos de los aeropuertos, de las aerolíneas, ¿verdad? Inversionistas de ese calibre, ¿no? Allí es donde se desarrolla todo esto. Y se hacen unas negociaciones tremendas, ¿eh? No crean que este trabajo de los empresarios, cuando ya salen a la luz pública porque se llegó a una negociación o a una unión de empresas o a un lanzamiento de cierto producto para muchos vertientes, bueno, pues es que ya se pusieron de acuerdo. Pero antes, ¿qué pasó? Hubo muchas negociaciones, y para eso se necesita capacidad para proyectar nuestras ideas, cómo decirlas, cómo plantearlas, y esto es un arte esto. Por eso les decía que para ser un gran orador no se requiere ir a la mejor universidad del mundo, se requiere aprender las técnicas. Y le voy a decir otra cosa más importante: cualquier libro de oratoria es bueno, el que ustedes lean, el que ustedes quieran. ¿Cuál es el chiste? Hay que practicarlo. Y si no, pedir apoyo, pedir asesoría o orientación, e inmediatamente a poner manos a la obra. Toda la relación humana efectiva respeta de frente, respeta la manera de pensar del otro. Y si están en una negociación y no llegan a unirse para algo, o no llegan a intercambiar, no llegan a vender, hay que irse con la idea de que seguimos siendo compas y en otra ocasión será el gran acuerdo. Ahorita por lo pronto no se pudo, ¿no? Porque no se cumplieron las expectativas de cada quien, pero va a llegar el momento que sí. Y así se han unido televisoras, se han unido empresas de radio, se han unido empresas de aviación, bancos, así es, todo eso es a base de negociación. Los sindicatos también, ahí se dan negociaciones de este tipo. Lo que hablábamos ahorita de las sociedades intermedias. ¿Cómo creen que ustedes se agrupan y que en un solo sindicato haya tanta diversidad de labores, de trabajos, de sectores? Es increíble. Le damos las gracias al rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, al ingeniero Salvador Hernández Vélez, a la doctora Sandra López Chavarría, al licenciado Orlando Espino, que es el jefe de operaciones aquí en Radio Universidad, en los controles, a la licenciada Jessica García, y pásela bien y viva la mejor.